Las 10, las 9 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdin. ¿Qué tal? ¿Cómo siguen? Buenas noches. Para muchos de ustedes, este medio desde el cual les hablamos, la radio, es un vehículo también para conjurar la soledad. No crean que no somos conscientes. Por eso ponemos tanto cariño en acompañarles, en contarles bien las cosas, en entretenerles, en que nuestras voces, aunque no supongan una presencia física, os lleven el abrazo que a veces se necesita. En España, un 20% de las personas se sienten solas. Es una quinta parte de nuestra población y es un número inasumible para algo que se autodenomina sociedad. Por eso nos gusta la iniciativa del Observatorio Estatal para la Soledad No Deseada y por eso queremos contarles en qué consiste, cuáles son sus objetivos, cómo pueden acudir a los medios de los que dispone este observatorio. Lo vamos a hacer en unos minutos con la exministra Matilde Fernández, que es presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, y también con Lázaro González, que es presidente de la Comisión de Soledad No Deseada de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Vamos a hablar de un tema precioso. Nos vamos a centrar en un sentimiento, en un fenómeno psicológico además que sufren muchas personas, en una sensación. Se habla de ella como la pandemia del siglo XXI, hablamos de la soledad no deseada. En España casi 5 millones de personas vivían solas en 2020 según datos del INE. Más del 43% tenía más de 65 años y las mujeres son las que más padecen la soledad. Con los tiempos del COVID, la situación no ha mejorado, sino que al contrario, avanza imparable. Pero no solo los mayores entran en ese grupo, los más afectados son los dos extremos, los jóvenes y los mayores. También las personas con discapacidad de otros grupos como las personas cuidadoras, las personas migrantes, las personas retornadas, entre otros, son especialmente susceptibles de padecer esa soledad no deseada. Para dar visibilidad, para hacer seguimiento de esa circunstancia involuntaria que padecen muchas personas en nuestro país, se ha creado recientemente el Observatorio de la Soledad No Deseada, que es un organismo que preside la exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que nos acompaña esta noche. Señora Fernández, buenas noches. Buenas noches, doña Sandra. Este observatorio parte de una iniciativa de la Fundación 11 en colaboración con numerosas entidades. ¿Cómo se pone en marcha toda esta maquinaria? Pues con ganas. En algunos otros países este observatorio lo crean los poderes públicos, pero viendo que había otras prioridades y que llevaban un ritmo lento en el desarrollo de estas políticas, tiene la idea la Fundación 11 de poner recursos humanos, recursos económicos y intentar hacer una red. Por eso en el comité, en la comisión coordinadora, que yo llamo la Comisión de Sabios, están todas las grandes organizaciones sociales y todas las grandes organizaciones que trabajan con colectivos. Entonces, ¿qué mensaje se quiere dar? Pues que queremos hacer una red, ser eficaces, ser útiles, aprovechar las pequeñas investigaciones que están por ahí en la última década, sin tener seguimiento, sin evaluarse, y entonces intentar rentabilizar al máximo los esfuerzos de todos. ¿Cuáles son? Esos son, supongo, los objetivos a medio largo plazo, a corto plazo, que busca este observatorio. Bueno, este observatorio nace con una página web que persigue... Soledades.es. Exacto, soledades.es, que persigue que todo el mundo ponga allí su trabajo, sus ideas, y a la vez se lleve el trabajo y las ideas de los demás, ¿no? Es un call center donde se acumula conocimiento y experiencia. Y el observatorio tiene como 4 o 5 grandes objetivos que se van a ir desarrollando los 5. El primero es elaborar estudios, contratar a la academia, a las universidades, a los centros de investigación, estudios. Te adelanto que el primero que queremos hacer no es fácil de hacer. Hay algunas cosas por el Reino Unido, por Estados Unidos, que es ¿cuál sería el coste de no atender la soledad? Y entonces queremos trabajar con especialistas sobre el coste sanitario, el coste laboral, el coste social, de prestaciones, e incluso el coste de no aprovechar
Ese 25% de la población española que en esta década al final serán todos mayores, ese 25 mayores de 65 años y que tienen experiencia y sabiduría. Ese es un frente. Encargar investigaciones y sumar otras investigaciones. Cruz Roja está haciendo en este momento 3, el CERMI tiene un par de ellas. Bueno, sumarlas para intentar sacar indicadores y con eso mantener un trabajo constante que dé un conocimiento, sea como un Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En este caso, expertos en soledad. Y con esto unimos muchas cosas que están dispersas. En segundo lugar, es todos esos materiales, todo ese conocimiento, ponerlo al servicio de lo que aspiramos a hacer, que es un plan estratégico contra la soledad, como ha hecho el Reino Unido, como ha hecho Japón, como ha hecho Francia. Es decir, nosotros podemos. Y además no es partir de cero. En este país hay muy buenas prácticas en políticas sociales. Y es poner en valor esas buenas prácticas y desarrollar un poco artesanía. Sandra, cuando preguntamos a las personas, ¿usted dónde quiere vivir los últimos años de su vida? Las personas dicen, en mi casa. Entonces, no hay que sacar a la gente de su casa y llevarles a un sitio para atenderles. Hay que llevar las políticas a la casa, al entorno, al sitio, y a veces eso tiene un coste mucho menor y es mucho más eficaz. Entonces, impulsar políticas, por lo tanto, implica en tercer lugar investigar buenas prácticas, divulgarlas y darlas a conocer. Ya hay, insisto, muy buenas prácticas. Y luego trabajar en el tema de el respeto social. Esto que los profesionales llamáis el edadismo, ¿no? Y cada vez más personas, pero pues es que ahora tenemos un montón de hombres y mujeres perfectamente sanos, capaces, con mucho tiempo libre, que pueden hacer muchas cosas y además que dicen que querrían hacerlas. En la última encuesta que ha hecho la Fundación 11. Y entonces es un poco cómo ponemos en valor a esas personas y dejan de ser... ¿Recuerdas aquellas épocas en que siempre salía en la prensa escrita un hombre asomado a un muro viendo la obra? Dice, los jubilados viendo las obras, ¿no? Y las abuelas yendo a la guardería a buscar a los nietos y poco más. Ahora hay que romper esos estereotipos y entonces hacer un trabajo de el papel que las personas mayores de 65 años juegan en la sociedad, que toda Europa ya, como bien sabes tú, que eres conocedora de esto, lo llaman la economía silver, y es como la sociedad de los cuidados genera una nueva economía, crece el PIB, crece el empleo, que tiene que ver con todos estos trabajos artesanos del cuidado, lo que yo llamo la sociedad del cuidado. También. Yo estabas hablando, Matilde, y yo pensaba en la de veces que me he cruzado con gente mayor por la calle y he pensado, ¿qué historia tendrá esta persona detrás? O sea, pero muchísimas. O sea, no te puedes hacer una idea. En Madrid, además, que quizá varía también, ¿no? El perfil de persona mayor, o que te encuentras con perfiles muy distintos y dices, ¿qué historia tendrá esa persona detrás? Claro, ¿cómo sabe uno que alguien está solo, o cómo se detectan esos casos de soledad? ¿Cómo se puede detectar esa soledad? De muchas maneras, pero sobre todo los servidores públicos, a nivel, el gran protagonista que es el ayuntamiento, es la gran administración más cercana a los ciudadanos, y sus redes de servicios sociales y servicios sanitarios tienen que tener unos protocolos. Y hay algunos, y en algunas comunidades y en muchos municipios, pero unos protocolos que automáticamente se lleven a un lugar donde se evalúa y se valora, ¿no? Entonces, una enfermera comunitaria o un médico o una médico de familia recibe perfectamente esa imagen en su contacto personal, que espero que pronto vuelvan a tener el contacto personal y no el telefónico. Pero una policía local que recorre y tiene experiencia y conocimiento de un barrio, pero es que la farmacéutica del barrio, es que la tienda de proximidad
son auténticas fuentes de información. Y por eso la soledad no es tanto una política pública desde una administración, etcétera, etcétera. Tiene mucho de economía social y tiene mucho de voluntariado. Tiene mucho de una sociedad activa con su ciudadanía. Vamos a hablar, porque se refería Matilde a todas esas grandes entidades que están dentro de este proyecto. Cruz Roja Española, ONCE, la Red contra la Soledad No Deseada, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, la del Voluntariado, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Consejo de la Juventud de España, los sindicatos UGT y comisiones obreras, el CERMI, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes están involucradas en este observatorio. Tenemos también con nosotros a Lázaro González, que es presidente de la Comisión de Soledad No Deseada de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Buenas noches. La soledad no deseada en las personas mayores es muy grave. Lázaro, es una situación que para muchos además se acentuó, como contaba Matilde, con la pandemia, porque el último reducto de contacto para algunas personas, que eran por ejemplo esos clubes sociales de mayores, se cerraron. También esa pandemia, que no solo fue cruel con el aspecto sanitario del virus, sino que se cerraron esos últimos bastiones de lucha contra la soledad, los servicios bancarios personalizados, los sanitarios, ese ratito de charla, ¿no?, que a algunos les hacía el día y que han ido menguando hasta hoy. ¿Cómo recuperamos todo eso, Lázaro? Pues yo creo que con una voluntad política, es decir, yo creo que las autoridades públicas de quien dependen, por ejemplo, estos centros, deben considerar que los espacios comunitarios son servicios esenciales. Ha habido, durante la pandemia, se han cerrado los centros socioculturales de mayores porque no se han considerado espacios esenciales y, sin embargo, para muchas personas mayores lo son, porque fueron a ellos cuando se quedaron viuda o viudo a buscar gente con quien hablar, con quien jugar, con quien hacer un curso. Por tanto, yo creo que es en este momento necesaria la voluntad política para abrir esos centros, para darles utilidad, para hacer que hagan actividades entre generaciones, que no sean como un gueto así para personas mayores, sino que también se puedan hacer actividades con los jóvenes. Pero bueno, yo creo que además de las autoridades públicas, es una cuestión de responsabilidad social de todos nosotros, de todos los miembros de la sociedad, porque claro, la gente que se siente sola, que siente que no le importa a nadie, que no vale nada, pues no es una persona rara, como a veces pensamos. Bueno, pues es que se siente solo, se siente sola porque es raro. No, yo creo que a quien nos tiene que dar vergüenza es al resto de la sociedad, que haya personas excluidas, que haya personas que estén solas, que nadie les hace caso, porque están enfermas, son mayores, tienen una discapacidad, etc. Entonces, yo creo que ahora hay una cosa importantísima y es crear conciencia social que la soledad es un grave problema no solo de los individuos, sino de la sociedad. Es una enfermedad social también, en el sentido de que somos capaces de dejar sin inmutarnos, arrinconados, sin relaciones, a un porcentaje muy alto de personas. Entonces, un porcentaje que hoy se estima desde hace años, que no tenemos las cifras exactas, que son siempre más de 2 millones de personas. Lázaro, ¿cómo involucramos a la sociedad en todo esto? Pues hombre, hay muchas responsabilidades. Primero, las personas que deben liderar es un poco las autoridades. Por eso estamos reivindicando desde la Plataforma Mayores y Pensionistas una estrategia nacional contra la soledad. Porque, es decir, la soledad tiene que ser un área de trabajo de la política. Bueno, y en las declaraciones electorales lo es, porque casi todos los partidos dijeron que iban a hacer una estrategia contra la soledad, los propios partidos del gobierno también,
pero ha llegado un momento, 2 o 3 años después, que no está esa estrategia en funcionamiento. Cuando están las elecciones, ¿no, Lázaro? Cuando están las elecciones, cuando falta poco para las elecciones. Entonces, bueno, eso, primero las autoridades deben liderar esto y deben hacer una política que involucre a todas las áreas del gobierno, es decir, pero que la involucre con medios, porque siempre va a ser más barato, como decía Matilde, que no atenderla. En el Reino Unido han hecho un estudio que una persona que se siente sola al año cuesta 9.500 libras más que si hubiera sido atendida. Es decir, hasta económicamente es más barato atender la soledad que abandonarla. Y no hablemos del costo humano, social, de sufrimiento que tiene una persona que está sola, que tiene miedo a morirse sola. En esta pandemia ha habido mucha gente que una de sus angustias principales es que podía morir sola, que podía no sentirse acompañada de nadie, que no podía despedir a sus familiares o allegados. Por tanto, hay aquí una obligación, diríamos, de las autoridades de liderarlo, porque esto afecta también a otros problemas. Por ejemplo, hoy hay una parte de España importante en despoblación, donde hay un porcentaje elevado de personas mayores en los pueblos, personas mayores que sí tienen cercana una red de solidaridad de sus vecinos que están dispuestos a echarles una mano, pero que no tienen servicios. Claro. Y esto es un problema que afecta también al reto demográfico, a la estructura social de España, a la estructura territorial. Es decir, esto es muy importante para la política, pero también es muy importante para las empresas. Las empresas deben contribuir de alguna manera a que sean espacios de convivencia, a fortalecer las relaciones entre sus trabajadores y a prepararles para la jubilación, que suele ser, por ejemplo, un momento difícil para aquellas personas que se jubilan, que pierden a sus amigos, compañeros de trabajo, muchos o muchas se quedan viudos al poco tiempo y se sienten solos porque sus hijos o sus hijas han ido a trabajar fuera, ¿no? Y ese tránsito pasa muchas veces sin pena ni gloria, ¿verdad? O sea, es de un día estás trabajando, al otro día no. Lo vemos, por ejemplo, también. Es que nos has preguntado a los dos y te hemos contestado, yo creo que globalmente. Sí. Pero cuando estás ante unas personas, dices, ¿pero por qué la soledad? Dice, la soledad surge, bueno, ahí la subjetiva, pero la objetiva es fruto de pérdidas. Pierdes renta cuando te jubilas, pierdes contacto, el sentimiento de ser importante en tu trabajo, pierdes familia, pierdes amigos por la edad, se van yendo antes que tú, pierdes salud y esa cantidad de pérdidas, y por eso en la pandemia han aparecido más pérdidas, porque todo estaba más cerrado y entonces en casa encerrado era una sensación de que te faltaban todavía más cosas y la respuesta cuando dices, nos has dicho, ¿y cómo? Pues con una línea política, pero contestando también muy brevemente y muy pragmáticamente, te diría, recomponiendo redes. Es que si se me ha ido buena parte de mi familia, el nido se ha quedado vacío, mis hijos están lejos, no sé qué, pues yo tengo que buscar cómo esa persona se vuelve a conectar con redes sociales, culturales, y por eso el barrio y el distrito, por decir una gran ciudad, o el pueblo es tan importante. Claro. Y todas las buenas prácticas que conoces, pues es acercando distancias, acompañándote. Son todo mensajes de yo voy a estar con la persona, pero no para encerrarme en la casa con esa persona que se siente sola, sino para sacarla y decir, y vámonos a una obra de teatro del distrito, y vamos a una conferencia, y todos los centros tienen que estar abiertos para la comunidad, no para este colectivo o para otro. Como decía Lázaro, un reto es hacer
políticas intergeneracionales, viviendas intergeneracionales. Que esos centros, por ejemplo, sociales para la tercera edad no sean para la tercera edad, sino que sea un centro al que pueda acudir cualquiera, ¿no, Lázaro? Exacto. Es más, hay muchos países que no existen estos centros exclusivamente de mayores, sino que son centros intergeneracionales. Incluso en nuestro propio país a veces hay centros de mayores, por ejemplo hay algunos en Barcelona, que hay casi tantos jóvenes como mayores, y algunos que se llaman centros cívicos, que la mayoría son mayores. Es decir, que aquí también existe un tema de concepto, y es que las personas mayores somos consideradas como algo aparte, es decir, no somos en cierta edad, empezamos a ser considerados como una persona que es dependiente, que le queda poco para morir. Entonces, pero no se les sigue considerando como miembros activos de una comunidad. Hoy, un porcentaje altísimo de la población española, después de jubilarse, vive con una calidad de vida aceptable, pues 15, 20 años. Entonces, esas personas son capaces de participar en todos los ámbitos de la comunidad, y es necesario crear espacios para que participen. Esta es una forma de combatir la soledad muy eficaz, y estos espacios deben crearse, como decía Matilde, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, sobre todo en los ámbitos locales, en el pueblo, en el barrio, en el distrito, en la ciudad. Las ciudades deben ser espacios de convivencia sobre todo, y espacios donde nadie se sienta abandonado, espacios donde todo el mundo quepa. Yo creo que este es un mensaje fundamental que me gustaría dar, es decir, que la soledad, que muchas veces sí que tiene causas subjetivas, es decir, hay una persona que está enferma, que ha tenido un vacío vital porque se ha quedado viuda o porque ha pasado un bache en la vida, pero que hay muchas... esa persona hay que ayudarla a que se integre en la relación social, porque es un derecho. La sociedad tiene obligación de suministrar a todos sus miembros unos lugares para convivir, unos espacios donde todo el mundo se pueda integrar. Yo creo que esto es fundamental en el concepto de soledad no deseada. Porque claro, no estamos hablando de esa soledad de la gente que dice yo me quiero retirar del mundanal ruido para estar tranquilo, no. Claro, no es un aislamiento, una autoexclusión voluntaria, eso es, de decir, mira, claro, no os aguanto a ninguno, me voy a leer al monte. Exacto, a una isla desierta. Eso es, que eso también es legítimo. Eso es buenísimo, esa soledad es buenísima. Muchas veces, ¿no? Pero sí, no es eso. Sí. Sí, en el fondo, perdón Lázaro, en el fondo yo creo que tenemos que trabajar culturalmente en nuestra sociedad con un mensaje claro. Cuidar ha sido una responsabilidad de las familias y dentro de las familias de las mujeres, y no, cuidar es una responsabilidad democrática y por lo tanto es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Y todos tenemos que aportar nuestro grano de arena, empezando por nosotros mismos, cuidándonos nosotros mismos para que ese envejecimiento del envejecimiento llegue lo más tarde posible. Empezando por nosotros mismos, pero haciéndolo en comunidad, como ha dicho Lázaro. Dos preguntas rápidas, las últimas. Si alguno de nuestros oyentes está en situación de soledad, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede acudir? Y dice, bueno, es que no sé dónde ir. ¿Al ayuntamiento, por ejemplo? ¿Sería buena idea acudir para preguntar por programas específicos? Eso puede ser bueno, puede ser también bueno a cualquiera de las organizaciones. Si él es una persona con problemas de salud mental, pues a las organizaciones, si es con discapacidad a las organizaciones, si es mayor a las organizaciones de mayores, y a cualquier persona que piense que le puede ayudar, que nos ha escuchado y busca conectar con nosotros, porque siempre habrá una organización cerca de su barrio
cerca de su pueblo, con la que la podamos poner en contacto, y el conjunto de los profesionales. Porque, como decía Lázaro, os hablaba de la transversalidad, de que esto es un trabajo que tiene que ver con el urbanismo, que tiene que ver cómo haces los parques, dónde colocas los bancos para que la gente se siente un poco, cómo desarrollas programas culturales, programas sociosanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar un lugar cercano donde alguien se acerque, ¿no? Y incluso equipos multiprofesionales. En el Reino Unido, la policía de segunda actividad, que decimos en España, cuando ya por una determinada edad no usan la pistola y se quedan en trabajos administrativos, pues están en este programa de la soledad. Y a lo mejor va un día una pareja de las viejas parejas de la Guardia Civil, pues a lo mejor va la enfermera comunitaria con un policía de segunda actividad a visitar a unas personas y a proponerle actividades y salir y ponerse en contacto con todas estas redes que son la respuesta a las pérdidas. Qué bien. Y oye, y si alguien tiene buenas ideas que aportar, que alguien haya estado escuchando la entrevista y diga, tengo una idea magnífica para esto, pero no sé dónde puedo dejarlo, hay un foro en la página web, en soledades.es también. Sí, claro, y ponerse en contacto con el observatorio. Y estupendo porque además estudiáis y oye, igual lo implementáis. Sí. Y de repente alguien tiene la idea magnífica para sacar a la gente que sufra soledad no deseada de España. Matilde Fernández, Lázaro González, muchísimas gracias a los dos por este rato de charla, ha sido un placer inmenso. Gracias por dedicarle a los mayores un tiempo que suele ser de la información de la política. Sí. Bueno, eso yo creo que es porque eres mujer. Muchas veces. Gracias, Lázaro. Un abrazo. Lázaro parece que se nos ha ido Lázaro por ahí. Pero bueno, pues nada, pues gracias a los dos y un abrazo. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres.